Bueno, en mi país y su país, en Copos y en Amón, me estoy dando cuenta que hay muchas similitudes. Y eso me va a permitir que mi charla no sea una charla, espero yo, hueca en el sentido de que lo que digamos no sea útil para ustedes. Al contrario, creo que les va a ser muy útil porque durante toda la mañana hemos estado escuchando cuestiones de diagnóstico, cuestiones de manejo, de cómo diagnosticar, de qué hacer con una paciente con ciertos valores densitométricos, que si la radiografía, que si la morfometría densitométrica y todo lo que ya hemos escuchado a través de la mañana. Pero a mí me hicieron favor de ponerme 2 charlas consecutivas en 1 hora entre las 2 para resumir en 1 hora todos los tratamientos para osteoporosis y qué hacer y qué decisiones tomar con respecto a los tratamientos para osteoporosis. Eso en primer lugar es un reto, que le agradezco a Carmen que me lo haya dado, porque es un reto hablar de todos los tratamientos en 1 hora, pero no es hablar de ellos, sino es hacerles entender a todos, empezando por mí, qué hacer con un paciente que ya lo diagnostiqué y que ahora lo tengo que tratar, o lo debo de tratar, o lo quiero tratar, o el paciente me exige tratamiento, porque todas esas posibilidades existen cuando yo hago un diagnóstico. Y hace un momentito que la doctora hablaba de la caja de seguridad social, en mi país se llama el seguro social, sin la palabra caja, pues es exactamente lo mismo. Es muy similar lo que pasa cuando nosotros hacemos un diagnóstico de osteoporosis. Hay una limitación importante en la posibilidad de dar tratamiento. Entonces, no sirve de mucho o sirve de poco, como lo quieran ver, el tener el diagnóstico y hacer todo lo que nos han dicho en la mañana, si no vamos a poder manejar al paciente con tratamiento o no vamos a poder elegir el mejor tratamiento para nuestro paciente. Entonces, bien, vamos a empezar. Este es mi conflicto de intereses, no sé aquí en su país, pero en mi país es obligatorio poner esta diapositiva con respecto a los conflictos de intereses. Y la primera pregunta que nos deberíamos de hacer todos es si yo trato a mis pacientes de forma igual o no. Y la respuesta a esta pregunta está en estas 2 fotografías que bajé de internet. ¿Ustedes consideran que el tratamiento de este grupo de mujeres y de este grupo de mujeres con la misma enfermedad llamada osteoporosis deberían de ser tratadas igual? Por lo menos para mí la respuesta es no. Por eso es tan interesante que el tratamiento sea individualizado. Y yo les insisto mucho a todos los laboratorios, de los cuales yo a todos les doy pláticas como pudieron ver, es que no sé aquí en Panamá, pero en México, cada laboratorio llega y dice, este es el mejor tratamiento para osteoporosis. Y utilizan la palabra mejor. Y a todos los corrijo. Y les digo, no, no existe tratamiento mejor. Existe tratamiento adecuado. O indicado. Eso es muy diferente. Entonces, a cada una de estas, con la misma enfermedad, podrían recibir tratamiento distinto. Y nadie nos podría discutir que no es lo correcto. Ahora lo interesante es cómo lo escojo, en base a qué lo escojo el tratamiento. Bueno, para esto existen guías. Y bueno, yo soy nada adicto a los norteamericanos. Sin embargo, pues en algunas cosas nos tenemos que basar. Como dijo el doctor Hugo Peña hace un ratito, en México estamos a punto de publicar unas guías que se hicieron el año pasado y que estamos a punto de publicarlas. Pero me tomé la libertad de poner esta diapositiva, que son las guías americanas que se pusieron al público en general hace 1 mes y medio, en abril del 2014. O sea, están bastante recientes.
Estas guías de Estados Unidos para la decisión de tratamiento nos hablan de cosas muy prácticas e interesantes que seguramente las podemos llevar a cabo aquí, en Panamá también. Y vean lo que dicen de forma concreta. Después de la evaluación correspondiente, y lo puse en amarillo para que quede claro, no debemos de dar tratamiento para ninguna enfermedad, incluyendo osteoporosis, si no evalúa a mi paciente inicialmente de forma adecuada y correcta, que fue todo lo que hemos visto en la mañana. Una vez hecha la evaluación correspondiente de mi paciente, yo debo de iniciar tratamiento farmacológico en los pacientes número 1 que ya se fracturaron. Punto. Olvídense de densitometría, olvídense de factores de riesgo, olvídense de todo lo demás. Si yo diagnostico a mi paciente una fractura por fragilidad osteoporótica, estamos obligados a darle un tratamiento. ¿Por qué razón? Porque sabemos que un paciente que tiene una fractura osteoporótica, sea vertebral o no vertebral, tiene de 2 a 3 veces más riesgo a tener la siguiente fractura antes de un año. Y por eso en la IOF, en la International Osteoporosis Foundation, el año pasado, la indicación para el Día Mundial de la Osteoporosis, que es en octubre, decía que por favor la primera fractura sea la última. Ese era el eslogan del año pasado de la IOF. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo tengo una población diagnosticada con fractura, yo le tengo que dar tratamiento obligatoriamente. Como bien decían hace un ratito en el panel de preguntas, sería muy recomendable que una vez iniciado el tratamiento o antes de iniciar el tratamiento, mi paciente haya tenido una densitometría, porque me va a servir para darle seguimiento. Pero no necesito tener la densitometría para estar obligado a darle tratamiento a mi paciente si mi paciente ya presentó una fractura. Por lo tanto, mis queridos doctores, y esto es lo que yo promulgo en mi país, es que el tratamiento para osteoporosis y el diagnóstico de osteoporosis, el más importante de todos, es saber si el paciente tiene fractura o no. Olvídense de la densidad ósea. Yo tengo que hacer búsqueda intencional de fractura. Y la fractura número 1 que se presenta en paciente osteoporótico es la fractura vertebral. Y resulta que solamente el 20% de las fracturas vertebrales generan clínicamente dolor. El otro 80% están totalmente subdiagnosticadas porque no generan dolor. Por lo tanto, estamos obligados en toda población mayor a 50 años a hacer una radiografía lateral de columna dorsal y lumbar para saber quién tiene fractura o no. Porque por lo menos en mi país, según los datos epidemiológicos de mi país, si yo no hago eso con toda la población mayor a 50 años, y estas son las cosas prácticas que les quería decir a todos ustedes, si yo no le hago una radiografía a toda mujer que entra a mi consultorio, sea por lo que sea, después de 50 años de edad, con dolor o sin él en la columna, se me están escapando una mujer de cada 5 con una fractura y un hombre de cada 8 con una fractura. Si yo no hago esa radiografía, vaya a lo que vaya el paciente al consultorio. Y eso es justo lo mismo que están diciendo los norteamericanos. Ese es el primer dato. Todo lo demás es densitometría, frax, densitometría, etc. Pero el primer punto es, yo tengo que tratar a un paciente que tiene fractura. San se acabó. ¿Y cómo trato? ¿Cómo trato a mis pacientes? Bueno, ahora vamos a analizar todos estos productos, todos estos tratamientos los vamos a analizar de forma rápida en esta hora. ¿Ok? Pero lo más importante, una vez decidido el tratamiento, doctores, es lo que dice en amarillo. Yo tengo que darle al paciente el tratamiento por el tiempo que ha demostrado ese tratamiento en evidencia médica, que reduce el riesgo de fractura en X porcentaje. Si yo no cumplo con ese tratamiento por ese tiempo, o mi paciente no cumple con ese tiempo de tratamiento, yo no le puedo asegurar que la reducción de fractura que va a tener es la que la evidencia médica me dice.
Y esto lo dejo claro porque es muy frecuente que los tratamientos para osteoporosis, como para otras enfermedades crónico-degenerativas, no se cumplen. En estudios que hay de adherencia para tratamientos de osteoporosis, un 30% de los pacientes que salen con la receta, con la primera receta del consultorio en medicina privada, un 30% no surte ni la primer caja. Y el otro 70% sí. Y de ese 70%, la mitad ya no está tomando el tratamiento a los 6 meses de recibir el tratamiento. Y entonces, ¿de qué caramba sirvió echarnos aquí toda la mañana sentados escuchando todo lo que escuchamos? Si mi paciente, la mitad de mis pacientes van a salir y no van a surtir su medicina, por la razón que quieran. ¿Ok? Entonces yo tengo que cumplir el tratamiento, pero no yo, mi paciente. ¿Y saben cuál es el primer error, por lo menos que yo he encontrado, por lo que un paciente no toma un tratamiento? Porque no lo convencemos. Y para convencer a un paciente que tiene que recibir un tratamiento para cualquier enfermedad, lo primero que tiene que entender el paciente es que está enfermo. Y esa es la principal labor que tenemos que hacer. Hacerle entender al paciente que está enfermo de osteoporosis, que ya tiene fractura, o que si no la tiene la va a tener, y que las fracturas matan, aunque él no tenga ningún síntoma ni ningún dolor. Porque no sé aquí en Panamá, pero en mi país, si un paciente no tiene síntomas, se cree sano. Primer error. Bueno, hay un segundo error. Los médicos creemos que si no tenemos síntomas, también estamos sanos. Bueno, vamos a empezar con los tratamientos. Y los tratamientos se dividen por dos grandes grupos con respecto a su mecanismo de acción. Y me pidieron que hablara primero de los tratamientos más conocidos de todos, que son los que más se han utilizado durante más años en toda la información médica, que son los bifosfonatos, que están dentro del grupo de los antirresortivos. Muy bien. ¿Qué pasa con los bifosfonatos? ¿De dónde salieron los bifosfonatos? ¿Alguien se sabe la historia de los bifosfonatos? Los bifosfonatos salieron de la industria del jabón. ¿Ok? Muchas de las cosas que se han hecho en medicina y que se utilizan en medicina han sido investigadas por otras cosas, curiosamente. Y los bifosfonatos, se supo de ellos porque se utiliza para remover los depósitos cálcicos que se forman en las tuberías de la producción de algunas industrias. Y de ahí salieron los bifosfonatos, curiosamente. A alguien se le ocurrió que si servía para mover algunos depósitos, también podía servir para lo contrario, que es para lo que se utilizan. Son análogos entonces de los pirofosfatos. Tienen una afinidad, una excelente afinidad por los cristales de hidroxiapatita, esas líneas que nos enseñaban hace un rato el doctor Hugo Peña de la unión de la colágena tipo 1 con el calcio que se llama hidroxiapatita, y tienen una excelente unión a los puentes cálcicos de la hidroxiapatita. Eso es lo que hace el bifosfonato. Entonces lo que hace el bifosfonato es depositarse en el hueso. No tiene una actividad directa celular. Esto es muy importante tenerlo en cuenta. No va y ataca al osteoclasto como muchos creemos. Lo que va y hace es fijarse al hueso. Por lo tanto, son los únicos tratamientos actuales para osteoporosis que son de depósito en el hueso. Se depositan en el hueso, se fijan en la hidroxiapatita y esperan a que el osteoclasto, que es un macrófago modificado y que los macrófagos su actividad es comer lo que sea, se parece a algunos residentes de medicina, y lo que hace es comer hueso. Y igual que los residentes de medicina, por lo menos en mi país, como comemos lo que se puede,
pues nos enfermamos seguido. ¿Qué le pasa al osteoclasto que come hueso que está unido a bifosfonatos? Lo que le va a pasar a este osteoclasto, a este glotón, como le digo yo, es que va a afectar su vida. Y entonces lo que hace el bifosfonato es atacar una línea importante de una enzima que es la farnesil pirofosfato, la FPP, que aquí la podemos ver. Lo que va a hacer el bifosfonato entonces es bloquear esta actividad que no le permite la replicación del DNA del osteoclasto de forma adecuada para poder hacer su mecanismo en cepillo y comer hueso. Otra forma muy sencilla de entenderlo, porque todo el mundo recetamos los bifosfonatos y nadie sabe cómo actúan. Una forma muy sencilla de entenderlo es que cuando tú tienes una mancha en la alfombra de tu casa y para que tu mamá no te regañe, ¿qué haces? Le pones jabón, le pones agua y la tallas con un cepillo. Eso es exactamente lo que hace el osteoclasto para remover hueso. Primero suelta sustancias enzimáticas que van a remover la mancha y después lo que va a hacer con su cepillo que tiene es cepillar la mancha para quitarla. Así no se les va a olvidar cómo actúa el bifosfonato. Muy bien. Entonces se une al hueso y una vez que se une al hueso va a actuar en estos sitios del hueso a esperar a que llegue el osteoclasto y lo va a enfermar. Una de dos, o lo desactiva o lo mata. Eso le hace al osteoclasto. ¿Ok? Y recuerden que es de depósito en el hueso, no actúa en los receptores de las células osteoclásticas. Esto lo dejo claro porque al ratito vamos a ver otros tratamientos que su acción es directamente celular, no de depósito óseo. Y para muestra esta foto preciosa, una excelente foto de microfotografía, donde estamos viendo al osteoclasto, estamos viendo el bifosfonato y estamos viendo cómo el bifosfonato se lo está comiendo el glotón. Y aquí está ya metido el bifosfonato dentro de la célula. Pero ese bifosfonato, ¿de dónde viene? Viene del depósito óseo de la hidroxiapatita. Ok. Una vez entendido el mecanismo, entonces ahora puedo entender por qué los bifosfonatos, unos se dan diarios, y otros se dan semanales, y otros se dan trimestrales, y otros se dan anuales. ¿Por qué es esto? Si le preguntamos a los de los laboratorios, porque van a decir por qué uno es mejor que el otro. Y no. Lo que sucede es que su fijación a la hidroxiapatita es distinta. Su capacidad de mantenerse retenida en la hidroxiapatita es diferente. Y entonces los primeros bifosfonatos tenían una capacidad mucho menor de retención y de fijarse en la hidroxiapatita, y los últimos tienen una mejor capacidad de unión a la hidroxiapatita. Y por eso es que este se puede dar una vez al año. ¿Ok? No porque sea mejor. Es más potente en todo caso. Y entonces los bifosfonatos son lo mismo. Como dicen en mi pueblo, ¿es lo mismo Juana que Chana? Pues no. Como a muchos nos pasan, somos de la misma familia, del mismo árbol genealógico, pero gracias a Dios, yo no soy igual que mis primos. Y es que si ustedes conocieran a mis primos. ¿Ok? Son de la misma familia, pero no todos son iguales. Sin embargo, mis queridos doctores, es un error muy común que suspendamos un bifosfonato
y damos otro. Ay, Juanita, ya le di tratamiento durante 2 años con un bifosfonato que se toma vía oral cada semana. Ahora, pues ya se cansó, ¿verdad? Y aparte le cae medio pesado a la panza. Entonces ahora se lo cambio por uno al mes. Y lo único que estoy haciendo es cambiarle de una rama a la otra rama. Hombre, qué inteligencia. ¿Y eso le sirve al hueso? ¿Eso es bueno para reducir el riesgo de fractura de doña Juanita? ¿Ustedes qué creen? Ok, ahí están todos los bifosfonatos, los nuevos, los viejos, los que hay y los que ya no hay en el mercado. Aquí están todos. Ok, unos, pues ya ni nos acordamos de ellos, de estos. ¿Y qué diferencia hay importante entre los primos? Es que unos son nitrogenados, unos son binitrogenados y otros no. Y eso lo que hace es esa fijación a la hidroxiapatita que les comentaba yo. Y eso es importante para mi paciente y para mí sí lo es. Bueno, y otra discusión muy interesante cuando salieron los bifosfonatos intravenosos es que, otra vez, los del laboratorio, es que como es intravenoso es mejor que el vía oral. ¿Y sí será cierto? No, lo que pasa es que el mecanismo de absorción es distinto, pero la cantidad de bifosfonato que está circulando en sangre es lo menos importante. Lo importante es lo que se fija al hueso, porque ya dijimos que su acción es fijando hacia el hueso. La diferencia importante entre que entre por vía oral a que entre por vía intravenosa es la cantidad de bifosfonato que entra al hueso, pero la cantidad que se fija al hueso puede ser exactamente la misma. La ventaja de los vía intravenosa contra los vía oral es en pacientes que tienen defectos de absorción intestinal. Por eso el doctor Da Silva nos decía hace rato que en estos pacientes que les están poniendo bypass o situaciones de cambio en intestinal, con todos esos cambios hormonales que nos explicó en el intestino, lo que está pasando es que está bloqueada la absorción de todo, incluida la absorción de bifosfonato. Entonces sería una locura a un paciente que tiene un bypass gástrico darle un alendronato vía oral. Pues se lo debo dar intravenoso porque no va a absorber absolutamente nada. Ok. Y la capacidad que tienen los diferentes bifosfonatos contra la inhibición de la FPP, ¿es la misma? ¿Tienen la misma capacidad o son distintos? Y aquí podemos ver que son distintos. ¿Ok? Y podemos ver cómo la resorción ósea es distinta dependiendo del tipo de bifosfonato que yo utilice. Por eso les decía que son de la misma familia, pero no son iguales. Finalmente, el objetivo de yo darle tratamiento a un paciente, ¿cuál es? Es disminuir el riesgo de fractura, doctores. Ese es mi objetivo. Y hay que ser muy honestos con mis pacientes. Hay que utilizar las palabras correctas en el español correcto. No le digan a un paciente, te voy a dar tratamiento para que no te fractures, porque le están mintiendo vilmente. ¿Ok? Aguas con lo que decimos. No sé aquí en Panamá cómo andan las cosas, pero en México, como estamos más pegaditos a los gringos, cada vez tenemos más demandas también. Y si yo le digo a un paciente, te doy esto para que no te fractures, y al año se fracturó, puede que me meta yo en problemas. ¿Ok? Lo que le tengo que decir es, te estoy dando un tratamiento que disminuye el riesgo de fractura. Porque al rato que veamos esos números que ya nos enseñaron hace rato rápidamente de la reducción de riesgo de fracturas con los diferentes tratamientos, ninguno llega al 100%. Al que mejor le va, llega al 70%. Eso quiere decir que hay un 30% de pacientes que reciben ese tratamiento que se pueden fracturar con todo y tratamiento. Y la pregunta sería, ¿y entonces la fractura con ese tratamiento se considera falla al tratamiento? Pues la respuesta es no, si el tratamiento fuera el adecuado, y si la adherencia del paciente fue la adecuada. Y entonces empecemos con el más viejito de todos, el alendronato. ¿Ok?
El alendronato es un bifosfonato de vía oral que inició dándose a 10 miligramos una vez al día y que después hicieron algunos estudios para puentearlo y decir que daba lo mismo dar 10 miligramos diarios que 70 a la semana. ¿Cuántos días tiene la semana? 7. ¿Por 10? Hombre. ¿Ok? Y se vio que daba el mismo resultado. La ventaja de darlo a la semana que darlo al diario es la esofagitis por reflujo que pueden generar. ¿Ok? Por eso las pacientes prefieren tomarse una a la semana que una diaria del alendronato. En general. Bueno, es un bifosfonato, el único que está adherido con vitamina D. Tienen tanto el de una vez a la semana, hay presentación con 2.800 unidades de colecalciferol y de 5.600 unidades de colecalciferol con la toma de una vez a la semana. ¿De acuerdo? ¿Y cuál es la ventaja de que esté adicionado vitamina D? Pues que hemos estado oyendo toda la mañana que las pacientes están deficientes en vitamina D y que requieren de vitamina D para la absorción de calcio y para la actividad de todos estos productos. Muy bien. En particular, las dosis diarias han reportado casos de esofagitis, como les decía, y este detalle es interesante también. No es conveniente la administración de alendronato en pacientes que ingieren antiinflamatorios no esteroideos, AINES. ¿Por qué? Porque acaban en urgencias con un sangrado de tubo digestivo. ¿Okay? Y no sé aquí, pero por lo menos en México, los antiinflamatorios que más se utilizan con todos los pacientes o se sobreutilizan son los AINES. Y estos son los datos de reducción de fractura del alendronato. Y aquí tenemos que tiene una reducción del 55, del 47 y hasta del 90%, dependiendo cuál sea la población analizada con el alendronato. Y dependiendo si estamos hablando de fracturas vertebrales clínicas, morfométricas o no morfométricas. Y después del alendronato sale su primo, que es el risendronato. Y el risendronato también salió primero con toma diaria y después con toma semanal, y aparentemente tenía algunas ventajas con respecto al primo, pero resulta que también tiene defectos de familia. Y ese defecto de familia es las alteraciones del tubo digestivo, nada más que aparentemente un poco menos agresivo que el anterior primo. Los datos de reducción de fracturas son muy similares a los del primo. En el estudio BIRD, que fue para fracturas vertebrales, el estudio BIRD tuvo dos grupos, el BIRD nacional y el internacional, la reducción fue muy similar. Y después hicieron otro estudio, que es el HIP, para fracturas de cadera. Porque es importante recordar y decir que los productos para osteoporosis han sido estudiados y analizados para dos cosas, algunos de ellos. Uno para la reducción de fractura vertebral y otros de ellos para la reducción de fractura de cadera o para ambas cosas, o lo que se llama para reducción de fracturas no vertebrales. Y es importante saber quiénes sí y quiénes no tienen datos, porque eso va a depender un poquito de qué le voy a dar a cada quien. Y aquí están los datos de reducción, entonces, para cadera del risendronato. Y aquí están para pacientes de 80 años o más, que fue un subanálisis que hizo el estudio HIP, porque hay que recordar que poblacionalmente las pacientes que más se fracturan la cadera son los mayores a 80 años. Y si hacemos un comparativo, aguas, estos comparativos son medio engañosos estadísticamente hablando, porque no existen estudios cara a cara. ¿Okay? No ha habido un solo estudio que se agarre población abierta y que se dé tratamiento con dos tratamientos distintos a toda la población para estudiar reducción de fracturas, porque eso sale carísimo y nadie lo ha hecho. ¿Ok? Sin embargo, son comparaciones de un estudio con otro, aunque no sean de la misma población, y eso hay que ponerse abusados.
alendronato contra risendronato en fracturas vertebrales, en fracturas de cadera y en fracturas no vertebrales, y estos son los números que tienen uno y otro de los bifosfonatos. Y después salió el primo, el ibandronato, el segundo primo. Y este primo tiene, a diferencia de los otros dos, una fijación mayor a la hidroxiapatita, y por eso es que se puede dar una vez al mes. ¿Ok? Y es una tableta que se toma una vez al mes, o también hay presentación intravenosa trimestral. Tiene esas dos opciones. Fue el primer bifosfonato que salió tanto para presentación bioral como para presentación intravenosa. ¿Ok? Bueno. Y tiene datos de reducción para nuevas fracturas vertebrales, pero aquí hay una cosa interesante que yo siempre trato de comentarles, sobre todo a los que están en formación con respecto a esto. El ibandronato tiene muy buenos datos de reducción de fracturas de vertebrales, pero ¿qué pasa en el análisis del estudio inicial, que es el estudio Bone, para fracturas no vertebrales y de cadera? Pues resulta que, a diferencia de los otros dos primos, el ibandronato, que tiene esa ventaja de ser una tableta semanal, no tiene los mismos datos de reducción de fracturas no vertebrales ni de cadera. Entonces, hay que ser muy cuidadoso de quererle cambiar a un paciente de un bifosfonato a otro, si es que eso hago, y quiero cambiar a este bifosfonato de toma mensual que no tiene los mismos datos de reducción de fractura no vertebral en la misma población. Hay que ser muy cuidadoso con eso porque es un error muy común. Después viene el primo más joven de todos. Bueno, entre comillas, es medio engañoso este primo porque joven no era tanto. Lo que pasa es que se conocía para otra indicación, que era el cáncer metastásico y el cáncer óseo primario, que es el ácido zoledrónico. Lo que pasa es que después de muchos años de uso del ácido zoledrónico para esta indicación, se empezó a estudiar para una indicación diferente, que son las fracturas por osteoporosis. No sé si eso pase aquí en Panamá, ustedes me dirán, pero tenemos ácido zoledrónico en México con las dos presentaciones. 4 miligramos, que es la indicación oncológica, y 5 miligramos, que es la indicación para fracturas vertebrales para fracturas osteoporóticas. Si aquí nada más tienen el 5 miligramos, me están diciendo que bueno, porque en mi país hay mucha confusión entre las de 4 y las de 5 miligramos. Muy bien. Y este es un excelente bifosfonato, y este ya alcanza los 70s. Si se fijan, los anteriores eran de los 40s, y después nos fuimos a los 50s, y ahora ya nos fuimos a los 70s. Así como el rock and roll más o menos va el asunto. Entonces, los primos más jóvenes, pues les gusta la música más joven y tienen mejores resultados para las mismas tipos de fracturas. Pero hay algo interesante con el ácido zoledrónico, aparte de la aplicación anual intravenosa, que tiene datos muy interesantes para fracturas de cadera y no vertebrales. Muy interesantes. Podríamos decir que de los bifosfonatos el que mejor resultados tiene para la reducción de fracturas no vertebrales y de cadera. Ok. Si hablamos de apego al tratamiento a un año, pues sí, claro que es al 100%, pero eso es medio engañoso porque la aplicación intravenosa pues dura un año, ¿no? Pero lo interesante del apego al ácido zoledrónico es saber cuántas pacientes de esas que se picaron la primera vez se ponen la segunda y cuántas se ponen la tercera, ¿ok? Y cuántas se ponen la cuarta. Porque si nos dicen que su adherencia a un año es del 100%, pues sí, como no, pues sí dura un año. Entonces, en resumen, que son datos no comparativos porque no son del mismo estudio, estos son los datos que tienen los bifosfonatos, el ácido zoledrónico, el risendronato, el alendronato y el ibandronato para la reducción de fracturas.
Y aquí los pueden ver todos en comparación unos con otros al primer año, a los 2 años y a los 3 años. Esta diapositiva me sirve para recordar que todos los bifosfonatos requieren de mínimo 3 años para demostrar estos datos de reducción. Por eso les decía hace un rato que quitar el tratamiento antes es un error. Pero también hay una cosa interesante con los bifosfonatos. ¿Y si lo doy más? ¿Qué pasa si lo doy más de esos 3 años? ¿Qué pasa si lo doy más de 5 años? ¿Hay datos claros de qué pasa con mi paciente? La respuesta es no. Sin embargo, en mi país, yo he visto recetas de estos productos, sobre todo del alendronato, por 10 años, o más. Y no sabemos qué estamos haciendo con ese hueso después del 5.º año. Eso es algo que tenemos que considerar. Y esta es una tablita bien interesante, los eventos adversos. Los eventos adversos de los bifosfonatos. Las consideraciones especiales donde no debo de utilizar bifosfonatos. Porque también a veces los damos en pacientes que no deberían de estar indicado dárselos. Bueno, entrando a otro grupo de tratamientos antirresortivos, ya hablamos de los bifosfonatos, ahora entremos a un tratamiento muy interesante de un antirresortivo de mecanismo de acción distinto que es el denosumab. Lo tienen aquí, seguramente. Ok. ¿Y qué pasa con el denosumab? El denosumab es un medicamento para osteoporosis de nueva generación, es un anticuerpo monoclonal. Esto quiere decir que ni es un bifosfonato, ni es una hormona, ni es un modulador selectivo de receptores, sino que su mecanismo de acción es distinto. Es un monoclonal que lo que hace es fijarse específicamente al ligando del RANK. ¿Y qué es eso del ligando del RANK? Le voy a hacer la tarea, doctora. El ligando del RANK, a mí me gusta hacer comparaciones para que sea más fácil entender. El osteoblasto es el que indica qué tan activos y qué tanto número de osteoclastos hay en el hueso. Fíjense, siempre nos hablan de los osteoclastos por un lado y de los osteoblastos por el otro y parecieran que fueran separados. Pues no. En el hueso tiene que haber una balanza. Aquí hay osteoblastos, aquí hay osteoclastos y debe de estar en balanza. Si yo muevo para acá o el hueso se mueve para acá, altero al otro. ¿Por qué pasa eso? Porque la línea de formación de osteoclastos, el número de osteoclastos y la actividad osteoclástica está dirigida por los osteoblastos. ¿Y cómo hay esa relación, esa interrelación en osteoclastos y osteoblastos? Por un sistema que se llama ostroproteína RANK ligando. Y si vemos este dibujito, lo vamos a recordar más fácil. Aquí está el osteoblasto produciendo ostroproteína. ¿Qué son estos? El osteoblasto produce ostroproteína. ¿Y cuál es el efecto de la ostroproteína en el osteoclasto? Lo inhibe. Es un freno. ¿Ok? ¿Qué hace el osteoclasto para quitarse el freno? Produce una sustancia que se llama RAN ligando. Pues que el osteoclasto tiene un receptor que se llama RANK. ¿Quedó claro? Entonces, dependiendo de la cantidad de ostroproteína que hay, va a haber estímulo o no hacia el receptor del RANK a través del ligando. Esa es la intercomunicación que hay entre osteoblastos y osteoclastos. ¿Ok? ¿Qué hace el denosumab? El denosumab lo que hace es sustituir el efecto de la ostroproteína que no se está haciendo. ¿Y por qué no hay cantidad de ostroproteína adecuada en los osteoblastos de una mujer posmenopáusica? O de un hombre. Porque la ostroproteína está relacionada directamente con estrógenos.
A menor estrógenos, más RAN ligando. Al haber más RAN ligando, más osteoclastos activos y vivos. Espero haya quedado claro. Eso es lo que hace el denosumab. Este mecanismo, a diferencia de los bifosfonatos, este mecanismo es un mecanismo totalmente biológico. Este no se deposita en el hueso. Y por eso hace rato nos decían que si yo dejo de dar el denosumab, cae el efecto rapidísimo. Pues sí. ¿Por qué? Porque estoy quitando el estímulo que estoy haciendo en los receptores. Muy bien. ¿Y cuáles son los datos antifractura del denosumab? Pues tiene datos bastante interesantes de reducción de fracturas. Aquí andamos en las nuevas vertebrales en un 70%, en las no vertebrales de un 20%, de cadera de un 40%. Entonces también tiene datos para las 3 posibilidades de fractura de mi paciente, similar a los de los bifosfonatos. Ahora dejemos un ratito a los antirresortivos y vámonos a otro grupo de tratamientos sumamente interesante que ha venido a revolucionar los tratamientos para osteoporosis, que son los osteoformadores. Olviden tantito, borren tantito el chip de todo lo que hemos hablado de los antirresortivos, porque los osteoformadores, su mecanismo de acción es exactamente al revés, pero no al contrario. A ver cómo estuvo. Es tanto como juntos pero no revueltos. ¿Cómo actúan los osteoformadores? Lo que hacen los osteoformadores es incrementar el remodelado óseo. Lo incrementan, lo estimulan. Sí, doctores, forma hueso nuevo. Otra forma de entender los mecanismos de acción distintas es que los antirresortivas conservan hueso. No lo renuevan, lo conservan. Si ya está muy fregado, pues lo conservan fregado, pero lo conservan. ¿Ok? El osteoformador va a hacer que el hueso se renueve. Eso es muy interesante. Y por eso cuando decimos, es que la teriparatida es carísima, lo que pasa es que el mecanismo de acción cuesta su lana. ¿Qué hace la teriparatida? ¿Qué hace este osteoformador? Bueno, pues hace un mecanismo bien interesante, porque si yo me acuerdo de un poquito de endocrinología a pesar de ser ginecólogo, es que la PTH, su efecto normal de la paratormona es exactamente el contrario, ¿no? Pues no, la paratormona es aquella hormona que a la disminución de calcio sérico saca calcio del hueso rompiendo las ligaduras de hidroxiapatita. Pues sí, ¿no? Si nos acordamos de nuestras clases de endocrino, eso es lo que recuerdo. Pero entonces, ¿por qué ahora utilizo la PTH para un paciente con osteoporosis? Porque hay un mecanismo muy interesante de la PTH, que si yo lo doy en bolos diarios, subcutáneos pulsátiles, hace un efecto exactamente contrario metabólico en el hueso y lo que hace es estimular al osteoblasto. Qué interesante. Y logro reducciones de fracturas vertebrales muy interesantes también. Anda en los 70s, 80s y hasta en algunos grupos se han atrevido a decir que hasta 90s. A mí se me hace medio exagerado, pero bueno, vamos a creerles. ¿Ok? ¿Y qué pasa con las fracturas no vertebrales? Bueno, las fracturas no vertebrales, como en todos los productos, no es tanto el efecto que tienen. Y específicamente para cadera, la paratormona no ha logrado demostrar tampoco un efecto así muy considerable. Eso es importante tenerlo en cuenta. Y mientras más dure el efecto en tiempo, más reduzco el riesgo de fractura. Para teriparatide es importantísimo, doctores, que el tratamiento cumpla mínimo 1 año e idealmente 18 meses. Y ya tiene la indicación a 24 meses. ¿Y por qué digo que es importantísimo que se cumpla este tiempo?
porque como también es un tratamiento biológico, si yo lo interrumpo antes, la reducción de fracturas se pierde. Y es un tratamiento, a mí me cuesta mucho trabajo hacer las conversiones. En mi país cuesta mensualmente 6,000 pesos, 7,000 mensuales, que eso vienen siendo como $600, 400, 500 dólares mensuales. No sé aquí cómo anda el asunto, pero por ahí debe de andar. Entonces imagínense que un paciente inicia un tratamiento con teriparatide y lo interrumpe antes del año. ¿Qué está haciendo para fines prácticos? Tirando $600 al baño mensuales. Por eso yo hago algo con mis pacientes cuando les indico teriparatide. Les digo que es un compromiso de él mismo o de sus familiares a que si empieza a usarlo es para terminarlo. Y lo comparo con la compra de un carro de forma mensual. Tú no pides en el banco dinero para comprar un carro para que lo vayas pagando y a la mera hora ya no lo compres si quieres vender el carro. Si vas a comprar el carro, vas a acabar de pagarlo, ¿estamos de acuerdo? Aquí es lo mismo. De nada sirve que el paciente inicie el tratamiento con teriparatide si no lo va a terminar. ¿De acuerdo? Muy bien. Y tiene que hacer la reducción entonces de fracturas. También me pidieron que hablara de cosas medio complejas. Complejas porque no hay todavía toda la información que quisiéramos tener. Y si con los tratamientos como estaban las cosas no estaban fáciles, pues ahora con estas cosas nuevas están menos fáciles. ¿Y qué se dice en la literatura de los tratamientos secuenciales? ¿Qué información tenemos de los tratamientos secuenciales? ¿Se deben, no se deben? Los descansos, los no descansos y todas estas cosas que se pueden hablar ahora de los tratamientos. Bueno, de los últimos artículos que hay al respecto es que la mejor aparentemente posibilidad de dar tratamiento secuencial es la combinación de, el tratamiento secuencial de un osteoformador seguido por un antirresortivo o de un antirresortivo seguido por un osteoformador, aunque es mejor al revés. ¿Quedó claro? Ahí va de nuevo. Se puede dar un osteoformador seguido por un antirresortivo, pero también se puede dar un antirresortivo y después un osteoformador. Sin embargo, es mejor lo contrario. O sea, primero el osteoformador y después el antirresortivo. Así sí quedó claro, ¿verdad? Los estoy engañando de la mente. Muy bien. Y para eso hay bastante literatura al respecto. ¿De acuerdo? Bastante literatura al respecto. Ok. Esto es acerca de todas las cuestiones del tratamiento secuencial. ¿Y cuál es la conclusión? Justo a la que les decía. Si yo comparo DMO y fracturas, no se preocupe, doctora, lo que pasa es que estoy juntando las dos pláticas, ¿eh? Estoy juntando las dos pláticas de una hora, no se preocupe. Ahí me avisa cuando se me esté acabando la primera hora. Ok, estas son las conclusiones. Y en el amarillo les puse, también cabría determinar si es necesario establecer periodos de descanso en el tratamiento. Hace rato el doctor Hugo Peña nos decía que tenemos la fortuna de conocer al doctor McClown, uno de los principales investigadores y una de las gentes que están hablando en el mundo justo de estos descansos. Y los que tuvieron la oportunidad de estar en el Congreso de CIBOM en Acapulco hace 2 años, yo directamente les hice una pregunta al doctor Igo Seaman, que es otro investigador muy importante, y al doctor McClown, sobre qué hay de los descansos. ¿Realmente es útil, no es útil, es conveniente? ¿Cómo lo haces? ¿A quién se lo haces? ¿Por qué se lo haces? Los descansos de tratamiento. Y la respuesta de ellos políticamente fue, pues no sabemos todavía. Y esa es la misma respuesta que hay hasta ahorita. ¿Qué hago? Y esas nos las hacen
a todos los que somos expositores de osteoporosis. ¿Y qué hago después de terminar el primer tratamiento con la osteoporosis? Y la respuesta es, pues todavía no sabemos muy bien, muy bien, muy bien. ¿Y qué pasa con los tratamientos combinados? Porque una cosa es el secuencial y otra cosa es el combinado. Dar tratamientos juntos. Bueno, hace algunos años hubo un intento de dar tratamientos juntos, que fue la terapia hormonal junto con un bifosfonato. Y se encontró que la reducción de fracturas no daba ningún dato importante, había más incremento de la DMO, pero no había un dato importante. Actualmente se están haciendo algunos estudios, todavía no está la data completa, pero parece ser que el tratamiento combinado que está dando algunos datos muy interesantes es la combinación de teriparatida, que es un osteoformador, junto con denosumab, que es un antirresortivo. Juntos, combinados, ¿de acuerdo? Aparentemente buenos resultados, sin embargo, todavía nadie se atreve a decir que eso está perfectamente validado y la FDA tampoco lo ha validado al 100% esta posibilidad, que aparte habría que ver aquí otras cuestiones de costos y cuestiones de otras situaciones, y a quién decidirle, a quién combinarle tratamiento, que no es fácil. Si me dan 2 segundos, paso a la siguiente plática.